La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos comenzando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para hablar con nuestros jóvenes y las propuestas para nuestras familias. No nos olvidemos, jóvenes para los jóvenes, pero siempre en familia. Es tan importante, papá, mamá, abuelos, toda la familia. Tenemos que ser muy familiares, escuchar qué es lo que Dios nos dice siempre a través de la familia, a través de papá, de mamá. Y así los jóvenes también crecen muy bien. Y luego nos quedamos tan contentos cuando vemos que nuestros jóvenes son ya el fruto de una buena educación. Valores y principios que tenemos que procurar siempre transmitir. Y hoy nos encontramos, quiero decir así, con un invitado internacional, porque viene, él mismo se va a presentar, ya nos va a decir. Y entonces yo ya le doy la presentación y le doy la palabra. Bienvenido a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo primero que queremos es que te presentes, que digas tu nombre, tu profesión, y después ya vamos a ir desglosando más de tus cualidades y lo que estás haciendo como proyecto. Muchas gracias, padre. Es una gran alegría. Yo soy Marlon de Rosa, de Brasil. Soy brasileño, entonces puedo hablar... Ahí por el sotaque ya nos dimos cuenta. Ya. Y tal vez por algunas palabras en portugués, sí, portuñol. Sí, portuñol, vamos a hablar. Pido disculpas si tiene alguna... ¿Cómo era tu nombre, me dijiste? Marlon de Rosa. Marlon de Rosa. Marlon de Rosa. Muy bien. ¿Y de dónde está viniendo Marlon? ¿Dónde es tu lugar de nacimiento en Brasil? Porque Brasil es el mayor del mundo. Sí. Es un continente, sí. Es un continente, sí. Vivimos en Brasil, en la parte del sur, que es en Santa Catarina. Sí, yo soy laico, mi esposa y yo tenemos 4 hijos y tenemos un apostolado desde el inicio de nuestro matrimonio que en general trabaja con las cuestiones de defensa de la vida y formación para familias, formación para parejas y también educación de hijos. En este apostolado desarrollamos como una actividad para ayudar a la iglesia en el inicio, actuando en la pastoral familiar, incluso en la comisión arquidiocesana, y después empezamos como una actividad profesional también, porque creamos una editorial y un instituto para ofrecer las formaciones y también libros de calidad que tengan entonces temas de defensa de la vida, bioética, y los temas de la fe católica y más familia. ¿Y dónde, Marlon, aprendiste el castellano, el español? Porque se te entiende muy bien. El sotaque siempre es un poco difícil, ¿verdad? Que nos salga por completo, ¿verdad? ¿Dónde aprendiste, Marlon? Sí, tuve la bendición de aprender, tener el primer aprendizado más grande del español en la escuela, cuando era pequeño, porque en Florianópolis, donde vivía... Florianópolis, sí, la isla. Los paraguayos vamos mucho a Florianópolis, lindo lugar. Exacto, tiene entonces muchos turismo de paraguayos, argentinos. Entonces estudiamos por 3 años en la escuela. Y después en la vida... ¿Es opcional eso en Brasil, el español? Aquí no lo sé actualmente, pero aquí ¿En tu tiempo? Fue una cuestión obligatoria. Solo tenía el español. Pero digo, opcional, que tenían otras posibilidades, otras lenguas. Sí, ahí teníamos las escuelas en el estado y en Brasil, el inglés como lengua extranjera, sí. O algunas escuelas y estados prefieren el español porque claro, tiene más necesidad. Somos vecinos. Exacto. Podemos utilizar más, ¿verdad? Exacto. Entonces tuve la bendición de aprender español ya. Y después viajé a algunos países para vacaciones. Chile, Paraguay, Ciudad del Este, Argentina, y España también. Y en los últimos años también tuve la experiencia de hacer una maestría en línea para estudios de la bioética por la Fundación Jérôme Lejeune de España. La Fundación Jérôme Lejeune, muy conocida en el tema de la bioética,
Es de Francia, pero tiene... ¿Es alemán eso? Es de Francia. Ah, Francia. De Francia. Ah, ya. Pero tiene una sucursal muy grande en España, Ya. con maestrías de bioética. Entonces, ¿En qué lugar tienen ese? Madrid. Ah, en Madrid mismo. En Madrid, sí. Ya. Entonces, Ah, y entonces ahí fuiste a hacer ya con el español, del españolísimo. sí, sí. Entonces ya practiqué mucho en un año más o menos, un año y medio de estudio del máster en bioética. Sí. Y siempre estudiando, y ahora por cuenta de nuestro apostolado que está expandiendo para todos los países de habla hispana con los libros en español. ¿Y hace cuántos años ya de tu matrimonio, Marlon? Vamos a hacer 9 años. 9 años. 9 años. ¿Y sus hijos? Grandes, chicos, Sí. porque 4 me dijiste. Tenemos, el primer hijo tiene 7 años, Ah, ya. y después tiene 5 años, una hija de 2 años y un otro que está en el embarazo. No me diga, Sí, ¿está llegando? está llegando. En más 4 o 5 meses. está ¿En serio? Ah, mira qué bien. Felicidades entonces, ¿eh? Ya dentro de poco se suma la familia. Exacto. Bueno, entonces estamos aquí con Marlon, él viene del Brasil y nos habla un poco de todo lo que es el apostolado, ¿verdad? Que están haciendo a través de la bioética. ¿Y desde cuándo surgió este deseo, Marlon, de meterte en este apostolado, que ahora también lo estás haciendo a través, digamos, de un medio de comunicación tan importante como son los libros y los escritos, además de tus estudios y de lo que es una editorial, me dijiste? Exacto. Empezamos en el inicio, estábamos incluso antes de la boda, mi esposa y yo, en aquel momento prometidos, Sí. ya empezamos estudiando temas de familias para poder vivir bien, para una buena preparación. Entiendo, ya. Y también nos quedamos con la situación de muchas personas defendiendo el aborto como un derecho, que tiene que sí. tener una liberación completa del aborto, que es un derecho de la mujer. Y mi esposa tiene un doctorado en farmacología, Ah, mira. en farmacia. ¿sí? Sí. Y- Sí, farmacología también, sí. Y yo aquel momento no tenía, porque empecé en mi trabajo con la administración de empresas y los Entiendo. negocios, pero empezamos a estudiar para dar respuestas, porque encontramos amigos que defendían el aborto En serio. y vamos a ver lo que dice la ciencia. Entonces, Claro. y claro, mi esposa tenía mucho conocimiento, no, esto no hace sentido. Claro. Y encontramos, claro, muy rápido las respuestas correctas que están completamente en línea con las enseñanzas de la iglesia. Claro. Que la vida empieza en la concepción, que es una persona diferente. Los datos estadísticos también, que se maneja mucho, son muchas veces manipulados. Entonces empecé a hacer un trabajo así, y este fue el inicio de algunos artículos que escribimos en la internet, y algunos después médicos, ginecólogos, personas muy renomadas en esta área nos felicitaron por este trabajo, y entonces nos garantizaron están en un camino cierto, una Claro. buena contribución. Entonces en poco tiempo ya teníamos un trabajo organizado, que fue el primer libro que yo organicé, un libro sobre el aborto. Precisamos hablar del aborto en portugués. Claro. Hasta hoy no tenemos en español. Es un libro de 600 páginas. Oh, Invité muchos médicos, abogados, personas de varias áreas, y yo también, mi esposa y yo escribimos algunos capítulos. sí. Y entonces empezó un gran trabajo de la bioética. Por esta razón que yo busqué hacer esta maestría de bioética, para entonces tener la base, la fundamentación antropológica, filosófica, que es necesaria. Y desde ahora estamos trabajando mucho. Tenemos 5 libros publicados, mi esposa y yo, en el tema de la bioética, y en nuestra editorial tiene 11 libros de bioética. Estamos haciendo la publicación de más un libro ahora, de un sacerdote brasileño. Sí. Y el tema de familia también, siempre, porque tenemos vida y familia caminando No, y juntos. porque van siempre. Es una misma área, dijimos. Qué bien. Bueno, entonces estamos hablando aquí con Marlon, qué interesante. Vamos a seguir hablando. Estamos así con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Él viene desde el Brasil, Santa Catarina, entonces, Sí. estado, ¿verdad? Estado de Santa Catarina. Catarina. Florianópolis, donde todos los paraguayos van por ahí a nadar un poco. Es muy conocido ese lugar, esa isla. Muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos con Marlon, él viene desde Santa Catarina, estado do Brasil, entonces Florianópolis. Bueno, decime un poco, porque la gente quiere saber, ¿cómo comenzó todo este trabajo? Ya explicaste algunas cositas de lo que significa la editorial, ¿verdad? Porque ustedes entonces comenzaron con tu esposa, ya casados comenzaron a pensar sobre el tener una editorial que exclusivamente se dedique a la investigación y a la concienciación, sobre todo, ¿verdad? En el aspecto de la bioética. Exacto. Fue una motivación de presentar a las parroquias, a los cristianos, a los católicos, fundamentación, material de estudio, de formación para los temas de vida, familia y fe. Entonces empezamos muy fuerte con los libros de bioética, después vimos la necesidad también de más libros sobre familia, paternidad responsable, que son temas sencillos. Y en estos años de trabajo tenemos alrededor de 60 libros publicados en portugués, 60 títulos. Sí. Y en español ahora los dos primeros libros, y estamos trabajando para más libros. Entonces están expandiendo ahora hacia el Paraguay, ¿verdad? Exacto. Entonces, motivo, justamente eso te iba a preguntar, Marlon, motivo ahora de tu presencia en Paraguay. Porque ya viniste en otras oportunidades a Paraguay, ¿o no? Sí. ¿O es la primera vez? Solo una vez para vacaciones. Vacaciones. En Ciudad de México. En Ciudad de Asunción. Ciudad del Este. Ciudad del Este. Ciudad del Este, perdón. Sí. En Ciudad del Este una vez, hace muchos años. Ya. Entonces ahora estoy como con una visita, tuve incluso una experiencia, una oportunidad de hablar en Radio María hace 2 semanas, pero hablamos en línea. Y entonces tuvimos la oportunidad de hablar en persona ahora. Vamos a hablar nuevamente en Radio María mañana. Entiendo. Tenemos también algunas reuniones, visitas a librerías, para que puedan tener el libro siempre disponible en Paraguay. Ya. Empezamos con el libro hace 7 meses, con el libro en español. Ya. Y haciendo una promoción por la internet, por todos los medios. Tuvimos incluso un reportaje en Vatican News sobre el libro. Mira qué lindo. Vatican News, lengua española. Y también en WTN, también un reportaje que presentó un poco el trabajo de esta pareja. ¿Cuáles son los libros? Mostrando un poco ahí. El principal y explicarnos un poco algo. Sí, ¿Qué dice ahí? ¿Qué título tiene? Este es el principal trabajo, que es Matrimonio, Encuentros de Preparación. Es el libro que más utilizamos para la preparación al sacramento del matrimonio. Mira un poco. Porque miramos que en Brasil es una experiencia de la pareja Andrei, que son asociados nuestros asociados y principal autor de la editora. Y ellos tienen un apostolado muy lindo, muy grande, hace más de 25 años actuando en la preparación al sacramento del matrimonio. Y este libro es su experiencia como la creación de una metodología. No es solo un libro, es una metodología, porque el libro tiene una lectura compartida para la aplicación de encuentros de preparación en la parroquia. Y entonces se tiene la posibilidad de poner en marcha una catequesis más profundizada, con más tiempo, que es básicamente lo que la Santa Sede nos pide, que la preparación al matrimonio sea muy fuerte, muy sólida, no solo 2, 3, 4 charlas, porque hay que preparar bien las parejas. Y miramos que es tal vez la mayor oportunidad que la Iglesia tiene actualmente de evangelización de los adultos, de las personas, porque mira que después de la primera Eucaristía y del Crisma, no tenemos otra necesidad de catequesis obligatorias. ¿Sí? Claro. Siempre, claro, la Iglesia está abierta, ofreciendo muchas oportunidades, pero no es una obligación. Y en el sacramento sí es una obligación por el derecho canónico. Claro, entonces, la preparación, ¿verdad? Exacto. Entonces, esta etapa próxima del catecumenado matrimonial, que es la preparación,
es obligatoria y entonces ¿Cuántos encuentros tienen ahí en este libro? Este la libro, experiencia, sí, de esta familia. Sí, este libro es desarrollado para 12 encuentros. Entonces, 12. Ya. El libro tiene los 2 encuentros listos para utilizar. Y no es que lo hacen uno al día siguiente, el otro. No. ¿Cómo hacen? ¿Cada un mes, cada 15 días? Esto es una decisión que la parroquia y la diócesis puede tomarlo. Pero en general es semanal o quincenal. Ya. Hay casos también mensual. Ya. Esto es la decisión que la parroquia puede hacer. Incluso hay a veces la misma parroquia hace al mismo tiempo para algunos grupos semanal, otros mensual. Entiendo, claro. De acuerdo a los grupos, exacto, de acuerdo a sus tiempos. Exacto, porque algunas parejas no tienen tiempo para hacer una experiencia quincenal, que es muy buena, tiempo bueno, y mensual también. Y cada encuentro tiene un tiempo un poco prolongado. 1 hora y media más o menos. 1 hora y media más o menos. Exacto. Te preguntaba eso porque cuando yo estaba en Italia, en Roma, justamente la parroquia María Liberatrice se llamaba, era 1 año de preparación para el matrimonio. 1 año. Eran también 2 encuentros cada mes, pero duraba prácticamente de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Era interesante, ¿verdad? Y yo recuerdo, a mí me daban un tema, o sea, un encuentro que tenía que estar con las parejas. Y hacían, pero todo 1 año, ¿verdad?, de preparación. Exacto. Y esto es un pedido de la Iglesia hace muchos años. Sí. Porque, por ejemplo, hay también el dato histórico, el Papa Juan Pablo II, mientras era cardenal, era obispo de Cracovia, sí. Ya creó un programa de catecumenado matrimonial para la preparación al matrimonio que tenía la duración de 1 año. Ya. Entonces, en 1968. En el 68, ya en Cracovia. Ya en Cracovia. Polonia, sí. Entonces, esto es una intención de la Iglesia hace mucho tiempo, pero la realidad que encontramos en Brasil y otros países también de habla hispana que estamos trabajando es que en general la mayor parte de las diócesis no están preparadas para 1 año. No tiene un material, no tiene también el discernimiento. El tiempo o el personal, ¿verdad? Exacto, que le dedique. Personas para actuar. Los catequistas, digamos. Exacto. Entonces son desafíos que estamos como parte de este trabajo para ayudar a las parroquias a tener esto. Escuchando esto, Marlon, me encanta lo que están haciendo porque yo normalmente recibo a las parejas que ya vienen con problemas por no haber hecho antes, o sea, estos temas que se van tratando antes, ¿verdad?, después de 5, 6, 7 años, algunos antes incluso, por no haber conversado, ¿verdad? Entonces, el aspecto humano que algunas veces uno lleva y piensa que es el matrimonio, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, hay algo mucho más profundo que es el convivir con las personas de un sentido espiritual, ¿verdad? Exacto. Incluso los tribunales eclesiásticos están llenos de procesos. Ahora de procesos en nulidad. Y la experiencia que tenemos con muchos sacerdotes que trabajan en estos tribunales hablan que en general una cosa que es frecuente en los casos de nulidad es que no tuvieron una buena preparación. Las parejas es la falta de preparación. Entonces no tiene conciencia, no saben exactamente lo que significa el sacramento del matrimonio. Claro. Entonces es fundamental, es esencial ofrecer una catequesis matrimonial sólida, más larga. Dedicar tiempo en la catequesis matrimonial es un invertimiento. Claro. Porque después nos vamos a tener las familias en crisis, los niños sin uno de los papás. Sí. El problema mayor en los colegios. Yo hace más de 40 años que trabajo en colegios. El problema de los hijos no es que el niño sea inquieto, que sea agresivo. No, el problema son los padres. Exacto. Que no le supieron educar, están en problemas, están con otra mujer, están con otro varón y entonces vienen los problemas en el colegio de los hijos. Muy serio. Sí. Incluso hablamos tanto en la Grecia de la falta de vocaciones sacerdotales también. Sí, hay campañas sobre esto. Pero también creo que la preparación para el matrimonio es la clave. Porque, por ejemplo, en estos encuentros hay temas como el vivir de la fe en el cotidiano de la familia, en el día a día de la familia. Claro. Entonces, se tiene toda la base para la pareja, vivir la fe y este testimonio, esta educación. Claro, que se tiene que transmitir. Bueno, así estamos hablando aquí con Marlon, estamos de una manera muy interesante, Jóvenes para los Jóvenes, en familia. No nos olvidemos
que el aspecto de la familia, papá, mamá, muy importante para que después, así como siempre, compartimos con nuestros jóvenes cosas maravillosas que ellos hacen, pero en la medida en que también son motivados, ¿verdad? Y nosotros les vamos transmitiendo esos valores que hemos aprendido y que luego sabemos transmitirlos. Queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos con Marlon, él es brasilero de Santa Catarina, ciudad Florianópolis. Bueno, y sobre todo lo más lindo es que nos trae esta novedad de estas ediciones, trabajando en la cuestión de editoriales sobre bioética, o tienen otros títulos también en la editorial. Tenemos también títulos sobre fe católica, Fe católica, sobre espiritualidad. Tenemos también muchos libros sobre familia y temas delicados de familia como la sexualidad en la vida matrimonial. Entiendo. Este es un que vamos a traducir en el futuro, en próximos meses, que es también del mismo autor, André Pajera, que habla de la sexualidad en la vida matrimonial, en preguntas y respuestas. Claro. Aquí yo he visto, Marlon, preguntas y respuestas sobre la catequesis matrimonial. Sí. A ver un poquitito, si podés explicarnos un poco este otro, que es como una ayuda. Una ayuda, sí, es una ayuda para el libro de aplicación de encuentros. Este libro es más destinado a los sacerdotes y a los coordinadores, los agentes pastorales de la pastoral familiar, que desean utilizar los dos encuentros con este libro. Entonces, cómo manejar, cómo hacer los cambios en la parroquia, en la diócesis, cómo debe ser la frecuencia de los encuentros, cuestiones frecuentes. Claro. Y básicamente de acuerdo con los documentos de la Iglesia, porque hay muchos documentos de la Iglesia que hablan sobre cómo poner en práctica la catequesis matrimonial, el catecumenado matrimonial. Entonces, el autor, André Pajera, es un estudioso de este tema, de los documentos de la Iglesia para el catecumenado, y entonces en este libro hay muchas enseñanzas de la Iglesia de una forma práctica para los catequistas del matrimonio y los sacerdotes que desean renovar, cambiar la catequesis matrimonial. Entiendo. Qué interesante. ¿Y esas son exclusivamente de preguntas? Sí, son pequeñas porque dice preguntas y respuestas, dice. Como ¿verdad? por ejemplo, sí. los casamientos comunitarios tienen que hacer la misma preparación. ¿Cuánto tiempo es la duración necesaria para la preparación? Sí, cosas prácticas, cosas administrativas. Aquí, por ejemplo, veo una pregunta muy interesante. ¿La catequesis matrimonial es lo mismo que un curso prematrimonial? Exacto. Una pregunta. Pregunta muy importante. Sí. El concepto de curso. Claro. Curso no y es lo que es verdaderamente una catequesis, ¿verdad? Exacto. El catejeo, ¿verdad? Una inspiración catecumenal. Después, otra pregunta. Una pareja que convive. Eso es muy importante, porque hay muchísimos que ya conviven antes del matrimonio, desde hace décadas. También debe participar en la catequesis matrimonial. Exacto. Una pregunta interesante. En verdad son 80%. 80. En general son 80%. Por esta experiencia en parroquias de... O sea que ya conviven, que ya están. Ya conviven. Entonces viene como en la regularización. Exactamente. Y perfecto, vamos a ser recibidos y tiene que hacer la misma preparación. También hay una otra pregunta. La pareja que convive hace mucho tiempo, tiene hijos, ¿necesita la misma preparación? Sí, la misma preparación. Porque no es porque tiene ya hijos grandes, claro, que ya saben todo. Ya saben todo. Claro. Incluso a veces ya son abuelos. Pero también es bueno tener el último encuentro que habla de la educación de los hijos. Es bueno. Es interesante. Aquí en Paraguay hay una experiencia muy interesante. Hay una empresa que ofrece, ellos mismos se encargan, ¿verdad?, de todos estos que ya están conviviendo, que ya están mucho tiempo. Ellos le ayudan para que hagan. Pero
incluso les pone psicólogo, sociólogo, después la parte de catequesis y después por último entramos también los sacerdotes. O sea que es todo un trabajo muy interesante que dura más o menos como 6, 7 meses. Y al final viene el momento. Y ya hace tiempo que están juntos, ¿verdad? Sí. Algunas veces hacen el matrimonio que le llaman comunitario. Sí. 120, 130, 150, 100. Y es muy interesante, es una cosa maravillosa, sí, ¿verdad? Como apostolado. Exacto, hay un riesgo también de algunas parroquias, ya miramos esa situación. Por eso hay la pregunta, si los matrimonios comunitarios necesitan la misma preparación. Sí, necesitan, pero hay algunos casos porque como es una gran operación, ¿sí? 100 matrimonios, sí, 50 sí, matrimonios. Sí, sí. Entonces, a veces el equipo pastoral, el sacerdote, piensa en hacer una conferencia de preparación más pequeña, más rápida, porque es un gran trabajo que tiene que hacer. Claro. Pero esto es un error porque las parejas necesitan la preparación. Claro, claro. Especialmente porque a veces fueron invitadas a regularización, sí, no tiene el discernimiento profundizado, claro, del significado del sacramento, del compromiso que tienen. Entonces, que van a asumir, ¿verdad? En ese momento. Ahora que van a ser ya esposos. Sí, y hay el riesgo de que se haga celebración de matrimonios nuevos, porque si no tienen la conciencia, sí, el conocimiento del significado y la responsabilidad del sacramento, no están preparados. Aquí hay otra pregunta, Marlon. Involucrar a los padres de las parejas, esto me parece interesante, en la preparación al matrimonio. ¿Cuál sería el momento oportuno? O sea, los padres de los que se van a casar. Exacto. Porque hay algunos que son muy metiches. Sí. Muy metiches los padres. Que esto, mi hija, mi hijo, usted esto, usted aquello. O sea, ellos son los que comandan todo. Cuándo se tienen que casar, dónde van a vivir, cuándo. Exacto. Entonces, en el último documento de la Santa Sede, llamado Itinerarios Catecumenales para la Vida Matrimonial, publicado en 2022 por el Dicasterio de la Familia, sí, Vida, habló que se debe evitar las situaciones que pueden generar una presión social. Entonces, porque la etapa de la preparación al matrimonio que hablamos es la etapa próxima del catecumenado matrimonial, que es la obligación por el derecho canónico para el discernimiento. La palabra clave es discernimiento sobre contraer o no el sacramento del matrimonio. Entonces, la idea de involucrar los suegros, los padres, es buena, pero no en este momento. En este momento, claro, es el momento de la pareja sola, hacer el discernimiento, tener los contenidos, claro, de significado, lo que es el sacramento del matrimonio, todos los sacramentos, una, sí, catequesis profundizada para poder decir sí o no sobre contraer el matrimonio sin una presión de un padre, de una madre que a veces le gusta mucho ver a su hijo en la iglesia. Entonces, después de la catequesis matrimonial, de los 2 encuentros, podemos decir, entonces se puede tener la decisión del compromiso, claro, de la pareja, y si la pareja está de hecho decidida, ahí sí tenemos la última etapa, que es más pequeña, que es llamada preparación inmediata. Para ese momento del sacramento. Hay estos términos en la iglesia, sí, preparación próxima, que es del discernimiento, y la preparación inmediata no es más para el discernimiento, es para la preparación a la celebración, claro, preparar los novios, los prometidos, las cuestiones espirituales, la celebración litúrgica. Entonces ahí sí, involucrar a los padres es muy bueno porque, claro, ya participan, claro, en este momento. Ahora, otra cosa, en tu experiencia, de todo esto que ustedes, y sobre todo veo que estás muy metido también en esta cuestión de ayudar un poco porque es un gran apostolado, ¿verdad? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Positiva, más o menos, negativa, alguna? Y solo tenemos bellísimos testimonios de conversiones, de cambios de vida. El libro ya ha preparado más de 200.000 parejas. ¿200.000? 200.000. El Brasil mayor del mundo, entonces sí, siempre muchísimo. Está presente en alrededor de 80 diócesis en Brasil. Ah, mira un poco. Y el Brasil tiene 230 diócesis más o menos. Entonces estamos prácticamente 35-40% del país. Ah, mira un poco. Muy grande. Creo que es el mayor programa de catequesis matrimonial ya estructurado y conocido. Entiendo. En Brasil, y también no tenemos información de alguna cosa semejante en otros países. Son tal vez 4 o 5 mil parroquias utilizando. Sí. Y siempre con testimonios muy lindos de conversiones,
cambios de mirada, porque empiezan a veces incluso no con una idea muy buena. ¿Por qué 2 encuentros? Son muchos encuentros. Sí. No les gusta mucho la idea, pero después, al final del primer encuentro ya se quedan motivados y después en el segundo o tercer encuentro ya están muy enamorados por el proceso. Sí. Y ya empiezan los cambios, los testimonios, mirando un cambio de mirada. A veces empiezan con una pareja que, no, por ejemplo, tenían la idea de no tener hijos. Claro, Y ya, exactamente, sí. En este proceso ya cambian la idea, ¿no? Claro. Vamos a tener. Había sido, qué importante. Esto es una de las promesas. O también la cuestión económica. Hoy en día ya Exacto. se casan haciendo separación de bienes. Exacto. Ya están divididos luego ahí. Hay tres encuentros que podríamos decir más delicados, más La parte calientes. económica. La apertura a La vida, la apertura a los hijos. La vida, a los hijos. Las cuestiones económicas Económica. y la sexualidad. La sexualidad. Son 3 ¿Qué encuentros. es permitido, qué no es permitido? Exacto. Sí, sí. Y la metodología fue una inspiración muy grande de los autores porque Sí. los encuentros más delicados están más adelante. Claro, Entonces claro. ya se tiene una amistad. Claro, Ya se claro. tiene una capacidad Como para poder dialogar. Claro. ¿verdad? Y, Porque si no- y otro pilar, como decíamos, es que se trabaja en pequeños grupos. Claro. Entonces se trabaja en general 5 matrimonios y Claro. la O sea, no es también solamente novio con novia, porque ahí ya tienen miedo que nos peleemos. Y yo digo algo y el otro dice algo. Entonces, Exacto. en grupo. Qué bueno. Bueno, así estamos hablando con Marlon. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Y María nos guiará al reino celestial. Jóvenes peregrinos, luz de esperanza, mensajeros del amor con gozo en el alma, jóvenes peregrinos, luz de esperanza, con Cristo Redentor, nada nos falta, nada nos falta. Jesús allá es un pasito para ti y para mí. Jesús allá es un pasito para ti y para mí. La 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 la. 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 Jesús allá es un pasito para ti y para mí. Jesús allá es un pasito para ti y para mí. La 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 la. Jesús, La 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 la. Jesús, La 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 la. Jesús. La 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 la. A la izquierda, Jesucristo me dijo que me voy para adelante, voy para adelante, voy para adelante. Jesucristo me dijo que me voy para atrás, que voy para atrás, me voy para atrás. Donde Él me llame, donde lo precise, y si es necesario, si no verás una proclamaré. No me puedo llorar, no me puedo decir, nada de temer, porque Jesús es mi fortaleza. Que no era todo el amor, y todos con la mano derecha vamos haciendo una brecha y todos con la mano izquierda agarra tu mano para que no se pierda.
vuelta, saltando todos los cachitos, vamos a la y todos con la mano derecha, vamos saliendo, una derecha y todos con la mano izquierda, agarra tu mano para que no se pierda y todos con la mano al frente, vamos haciendo una lavanda diferente y todos, dando palo para atrás, vamos a lavando que todo ya se va a acabar y arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, a media vuelta, saltando todos los cachitos, vamos lavando. Jesucristo me dijo que me vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha. Jesucristo me dijo que me vaya para la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Jesucristo me dijo que me vaya para adelante, curva adelante, me voy para adelante. Jesucristo me dijo que me vaya para adelante, me voy para atrás, me voy para atrás. Donde el mellado, donde lo preciso, dice necesario, nombrarla de una proclamaré. Yo me puedo tratar, yo me puedo hacer. Un año más el Señor nos regala la gracia de poder compartir este gran evento de fe y de alegría. El 29º Encuentro Nacional de los Jóvenes Redentoristas del Paraguay. Este año es su primera edición de Yumire Camp 2025. Estuvimos compartiendo todos estos momentos con los chicos de campamento, en el camping claramente. Estuvimos bailando, estuvimos cantando, momentos de adoración, momentos muy lindos que estuvimos viviendo con ellos. Así que no se desprendan del primer canal católico del país, Ñande Yarañé. 2 y 3. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con Marlon. Ele vem do Brasil, Santa Caterina, Florianópolis. Sí. Muy bien, entonces muchas gracias por tu visita y así sobre todo para las familias. Los jóvenes crecen bien, los hijos crecen bien en la medida en que la familia, ¿verdad? Por eso también nuestro programa se llama Jóvenes para los Jóvenes, con garra, entusiasmo, cosas tan lindas que ellos tienen y que nos ofrecen. ¿Pero por qué? Y porque los padres hicieron un buen camino. Bueno, ya nos hablaste también de esa experiencia linda, positiva, a través de esta catequesis. Ahora lo que nosotros queremos saber es dónde y con quiénes estás trabajando aquí en Paraguay. En qué consiste tu visita, dónde vamos a encontrar los libros, cómo tenemos que pedir, etcétera, Sí. para hacer también este proceso tan interesante, Marlon. Sí, en esta visita que estamos haciendo ya tenemos una apertura y un inicio de trabajo con Paulinas. Ya. Entonces Paulinas Central de Asunción tiene ya el libro y también tenemos un representante en Asunción que tiene un inventario de libros que puede hacer las ventas y desde la editorial directamente hablamos con las personas y también hacemos envíos directos. ¿Van a traer también libros en portugués o no? ¿O más bien en español? Pienso que solo en español. En español, ya. No, porque hay algunos que entienden también el portugués. Sí, siempre que hay una comunidad. A no ser que pidan, porque hoy en día se puede pedir, ¿verdad? Por Exacto. internet, por las redes. Exacto, tenemos una logística muy buena Sí. y por FedEx podemos enviar desde Brasil hasta Paraguay, cualquier parte de Paraguay, en 3-4 días. Para un libro no es posible, pero 4 o 5 libros claro, sí. claro. Y en general se trabaja con una caja de libros porque se va a trabajar en grupos, ¿sí? Ah, Entonces, sí, claro. Si hay, por ejemplo, una comunidad... Claro, 4 matrimonios, Exacto. o 5 novios, etcétera. Exacto, en general 5 libros adelante se pueden enviar directamente. O también, porque aquí nosotros tenemos lo que se llaman las parejas guías. Parejas guías. Entonces, una pareja guía que trae ya 10 libros. Exacto. Entonces, en la medida en que ellos van haciendo, Exacto. ofreciendo, entonces ya le van dando a la gente, ¿verdad? Exacto, cuando en general el proceso empieza con la pareja guía, Claro. un sacerdote que le gusta la idea de hacer un grupo de estudio por Sí, del sí, libro, sí. incluso si aún no está aplicando el libro en la parroquia, pero quiere hacer un estudio entre las parejas guías. A veces Claro. la parroquia tiene 7, También. 8 parejas No, guías. incluso se puede hacer con los jóvenes, mucho antes. No hace falta que ya Exacto. estén de novio, Exacto. sino que como prepararse, ¿verdad? Es una Exacto. preparación porque es una catequesis Exacto. prematrimonial. La idea es que la preparación del matrimonio no empiece con el compromiso, Ya. pero antes. Yo creo que me estás convenciendo, Marlon. Parece que yo voy a ser el primero que voy a traer por lo menos 10 o 20 libros de estos para hacer con los jóvenes. Me interesa eso. Sí, sí.
Incluso que podamos también dar los cursos por televisión, por lo menos la parte explicativa, para que después ellos vayan y lo profundicen el día en que quieran, ¿verdad? Con la gente. Buena idea. Me está despertando el pajarito, como dice. Bueno, entonces, queridos amigos, nosotros así te queremos pedir, Marlon, un mensaje. ¿Qué mensaje le querés dejar aquí a nuestro país, a los novios, a los que se preparan? Y sobre todo de este sentido también de la bioética, lo que ustedes defienden, y como apostolado también que ustedes lo están asumiendo en familia, ¿verdad? Con tu esposa. Sí, sí. Entonces es una gran alegría para nosotros. Estamos con esta misión de expandir la catequesis matrimonial porque tenemos los resultados muy prácticos ya comprobados, ya probados, que la catequesis matrimonial es una oportunidad, una gran oportunidad de evangelización, porque como decimos, las parejas empiezan a veces ya viven juntas y a veces buscan el sacramento del matrimonio más como una costumbre, una cuestión cultural, y si no les damos una buena preparación, tenemos la pérdida de la mayor oportunidad de evangelización de una nueva familia. Claro. Entonces, para que tengamos sacerdotes, religiosos, religiosas, vocaciones matrimoniales santas en el futuro, tenemos que ahora trabajar en la catequesis matrimonial. Esta es la razón de nuestro apostolado actualmente, por eso estoy en viajes para otros países. Estamos ya muy adelantados en Perú, México, otros países de habla hispana también, porque todos, y es muy lindo que toda la iglesia en general tiene un gran deseo de renovar la catequesis matrimonial. Por eso también esto explica mucho el éxito de este trabajo, que ya está en muchos países y solo creciendo, porque no, y yo eso lo puedo constatar como sacerdote, porque yo normalmente suelo preparar a las personas que quieran celebrar su matrimonio y me suelen pedir a mí, ¿verdad? O sea, padre, yo quiero que usted me celebre. Bueno, si ustedes quieren que yo les celebre, yo mismo les voy a preparar. Entonces hacemos la preparación, y que son varios encuentros en donde hacemos una catequesis bien profunda, ¿verdad? Sí. Pero ahora que estoy viendo todos estos materiales, aquí tenemos también 6 encuentros materiales muy interesantes también. Y bueno, es importante utilizar, ¿verdad? Mirar, comparar, ¿verdad? Sí. Aquí la Arquidiócesis de Asunción tiene materiales muy lindos, pero con esto también se enriquece, ¿verdad? Se enriquece la catequesis. Exacto. Hay casos también con sacerdotes que tienen la experiencia de hacer entrevistas prematrimonial, pre-celebración con una pareja que pasó por los 2 encuentros, y parejas que no pasaron por los 2 encuentros. Ah, claro. Y entonces siempre comparten con nosotros que es una realidad completamente diferente. Completamente. Claro. Así es. Bueno, así le estamos agradeciendo a Marlon su visita, y como siempre concluimos nosotros con la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a mirar un poco este tema famosísimo y conocido del pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 2 del 1 al 11, que nos habla de qué cosa, de las bodas de Caná de Galilea, ¿verdad? Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús fue invitada. Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la boda. Durante la fiesta, cuando se les acabó el vino, la madre de Jesús les advirtió y le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le dijo: mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los servidores: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para la purificación de los judíos de unos 100 litros cada una. Jesús ordenó a sus servidores: llenen las tinajas con agua. Ellos las llenaron hasta el borde y les dijo: saquen ahora y llévenle al jefe de los servidores. Ellos se lo llevaron. El jefe de los servidores probó el agua convertida en vino, pero no sabía de dónde provenía. Los servidores, en cambio, sí sabían porque habían puesto el agua. Entonces el jefe de los servidores fue hasta el esposo y le dijo: en una fiesta se ofrece primero el buen vino, y cuando todos ya están bebidos, el de inferior calidad. Pero tú has guardado hasta este momento el mejor vino. Así en Caná de Galilea Jesús dio comienzo a los signos, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, es maravilloso. Ciertamente que no vamos a entrar en toda la exégesis, pero nos da a entender que el verdadero milagro, escuchando, hagan lo que Él les diga, primero es la humanidad. María representa a la misma comunidad. Nosotros obedeciendo,
Y Jesús justamente, ¿qué es lo que nos pide? Llenen esas tinajas hasta el borde. Es decir, esto quiere decir, queridos amigos, que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Como nos decía aquí Marlon, todo lo que significa el trabajo y el empeño de la pareja. Y para eso es importante la catequesis. La catequesis es esencial y fundamental para que podamos tomar ese compromiso, asumirlo y llevarlo adelante. Y luego, desde el esfuerzo, ustedes llenaron esas tinajas hasta el borde, el esfuerzo humano, el agua. Pero luego al sacar, ¿qué es lo que encontramos después del esfuerzo humano? Encontramos el agua convertida en vino. La alegría quiere decir justamente ese vino que se ha convertido. Es la alegría de tener a Dios en la vida, en la familia, ser felices y sobre todo personas realizadas en esta opción vocacional, porque Dios nos llama a ser felices. Muy bien, Marlon, muchísimas gracias y muito obrigado pela sua presencia aquí, en medio de nós, como dicen los brasileiros. Y bueno, hasta la próxima y que Dios te bendiga también en tu apostolado. Amén. Bueno, y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.